hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, díselo, el creador de los cielos. Muy buenas tardes, buenas y bendecidas tardes, teleaudiencia, amigos y amigas, hermanos y hermanos que están frente a las pantallas de Canal 8, TCM Canal 8 Mercedes. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para atender, preparar nuestro corazón, vuestros corazones, para escuchar el mensaje de salvación que vamos humildemente a soltar en este programa. ¿Por qué? Porque realmente nosotros somos agradecidos con Dios, porque Él es bueno con nosotros. Él es bueno con todos aquellos que le permiten que el Señor pase y more en vosotros. Este es el espacio de la iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en calle Varela 684 entre Don Bosco y Casa Grande. Ahí nos reunimos. Mañana domingo a la hora de 18:30 tenemos el culto general. Los miércoles, hora de 18:30 también, tenemos los cultos de oración. Y hoy, hora 15:30, la escuela bíblica para niños y adolescentes. En la parte inferior de la pantalla vas a encontrar el nombre de Cecilia Echeveste, pastora Cecilia Echeveste, y el número de su teléfono. Y también de Edgardo Pujolar y su teléfono. Estamos a las órdenes, estimado amigo y amiga, hermano y hermana. Para cualquier pregunta, consulta, pedido de oración, estamos a las órdenes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, nos enseña y nos exhorta que oremos los unos por los otros, para que realmente podamos, aleluya, apoderarnos de esa palabra preciosa que dice: el Señor es mi ayudador. Él está siempre dispuesto a atender nuestro clamor. Clama a mí y yo te responderé. Y es lo que tenemos que hacer los hijos del Dios Altísimo, clamar al Dios vivo y verdadero, aleluya, para que Él tome nuestras peticiones, nuestras oraciones, porque como decíamos el día miércoles en el culto de oración, la palabra de Dios es el manual de vida, es lo que Dios nos dice, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que agradar a Dios. Pero lo otro, aquello para ir creciendo espiritualmente, para ir conociendo verdaderamente a Dios, ¿cómo conocemos un amigo, pastora? Tratándolo, conversando con él. Tratándolo, conversando. Tiempo. Dedicándole tiempo. Seguro, dedicándole tiempo, pasando mucho tiempo al lado de él, escuchándolo y es que nos escuche también. Entonces hay una relación que eso va creciendo y cada día nos vamos conociendo más. Yo a él, a mi amigo, y mi amigo a mí. Entonces, con Dios es lo mismo, es parecido, estimado amigo y amiga, hermano y hermana. Tú lo sabes bien a eso. Si ya estás en el camino, sabes bien que la oración es un arma importantísimo para tener esa comunión con el Señor. Más oración, más poder. Aleluya. Porque si recibimos de Dios y nosotros vamos recibiendo y recibiendo y recibiendo de nuestro Señor, vamos engordando espiritualmente y llega un momento que nos ponemos medio incómodos cuando estamos obesos en nuestra parte física y en lo espiritual también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recibir del dador de la vida, recibir de esa comunión, de esa relación que tenemos con Dios, pero soltar también, dar. Porque la palabra de Dios nos dice que es mejor dar que recibir. De gracia recibiste. De gracia recibo, de gracia doy. Qué lindo, qué hermoso, qué tremendo. Pero no solamente tener todas estas cosas aquí, hay que ponerlas en práctica. No ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Qué lindo es poder venir al programa, venir al canal y bueno, estar con los directores y ellos siempre nos atienden muy bien. Agradecemos a Román y a María y que Dios los bendiga ricamente. Y nosotros estamos contentos, gozosos, porque nos sentimos como en casa. ¿Por qué? Porque podemos hablar con libertad, podemos hablar las cosas del reino y
Esto es realmente un propósito de Dios. Ya hace como 9, 10 años que empezó Enlace con el Señor en Canal 8 y realmente ha sido de tremenda bendición porque hemos visto el fruto de los programas de la Iglesia Aposento Alto, en el nombre de Jesús. Así que, bueno, quedó presentado el programa de la Iglesia Aposento Alto. Te vuelvo a reiterar los horarios: mañana hora de 18:30, culto general; miércoles hora 18:30, culto de oración. Y entre un ratito nomás ya empieza la escuela bíblica para niños y adolescentes. Manda a tu niño o lleva a tu niño y vas a ser recibido por los maestros y por los ayudantes, los obreros, y te van a atender muy bien ahí en Varela 684, donde está la escuela bíblica de la Iglesia Aposento Alto. Bueno, ¿qué decirte? Que Jesús te ama. Esa palabra es estremecedora, esa palabra es preciosa, esa palabra te hace sentir un refrigerio en el alma, por lo menos a mí. Jesús te ama. Y tú que estás sin Jesús en tu corazón, ¿no será tiempo de que le des una oportunidad a Él para experimentar cosas que jamás antes habías experimentado? Porque cuando te dije hace un momento que en Jeremías 33 te dice: clama a mí y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que si el Señor nos da esa promesa de que clamemos a Él y Él nos mostrará, nos dará, nos hará conocer cosas grandes y ocultas que todavía tú no conoces, dale, te exhorto, te animo, te clamo a Dios para que puedas recibir hoy al Señor Jesús en tu corazón. Si ya hace tiempo que venís mirando el programa y estás con unas ganas tremendas de pasar a ser de algo creado por Dios a un hijo o a una hija de Dios, hoy es el día. Siempre te voy a estar diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mejor anhelo que puede sentir este humilde siervo de Dios, de que la iglesia, de que el cuerpo de Cristo se vaya extendiendo, se vaya agrandando aquí en la tierra, para un día estar juntos en esas bodas del Cordero que van a ser maravillosas. Yo quiero estar. ¿Y usted, pastora? Amén. Amén, gloria a Dios. Qué lindo, qué hermoso. Así que hoy es día de bendición, hoy es día de milagro, hoy es día de lo que tú estés necesitando. Decíselo al Señor mientras escuchás la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, es más cortante que espada de 2 filos, penetra tras partir el alma y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Así que vamos a ponernos en la brecha, a dejarnos de idas y venidas, y que sí, que no, que en esta está. No. Vamos a poner los ojos en Jesús, que fue el que pagó el precio por vos, por mí y por todos los seres humanos de la faz de la tierra. Y a los pecadores el Señor no vino a buscar a los justos, porque los enfermos son los que tienen necesidad de médico, y nosotros en un tiempo estuvimos enfermos espiritualmente, y el Señor con cuerdas de amor nos trajo a su preciosa presencia. Así que basta de palabras de presentación y vamos a la palabra de Dios por parte de la pastora Cecilia Cheveste Carrancio. Dios los bendiga, amigos y hermanos que están escuchando y mirando este programa. La verdad que estamos contentos, como dijo el pastor, sí, de poder venir otra semana más a traerte la palabra del Señor. Este Señor tan bueno, maravilloso, tan rico en poder, pero también a veces tenemos que poner, a veces no siempre tenemos que poner nuestra fe. Amén. Primeramente para creer en alguien que no vemos, ya tenemos que tener fe. En creer en alguien que no hemos visto, sí lo sentimos. Sentimos su presencia, sentimos su cuidado, sentimos su amor, sentimos que Él nos ayuda en cada cosa que necesitamos. Sí, Señor. Lo podemos experimentar, pero no lo vemos. Y para eso que es importante, la fe. Y vamos a hablar de un hombre que tuvo una fe, pero una fe que es maravillosa, una fe inquebrantable realmente, que yo le pido al Señor que me dé un poco de fe como la que tuvo este hombre. Te estoy hablando de Jairo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5,
Y vamos a leer una partecita. Bueno, vamos a leerlo todo, pero yo quiero hablar de Jairo sobre todas las cosas, de esa fe que tuvo Jairo. Dice en el capítulo 5 de Marcos, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada podía aprovechar, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque se decía: si tan solo toca el borde de su manto, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahí estamos hablando de la mujer que tenía el flujo de sangre, pero ahora volvemos a la parte que... Y le dije, mientras él aún hablaba, vinieron de casa el principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban, y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Acá vemos una escena, vemos a Jairo, que era el principal de una sinagoga, de esas sinagogas donde muchas veces Jesús fue rechazado, fue criticado porque él sanaba en día de reposo, y bueno, y los religiosos de aquella época se molestaban. Y acá vemos que un principal de la sinagoga, tal vez en alguna ocasión fue de los que se enojaron con Jesús, pero también sabía el poder y el amor que había en Jesús. Entonces, cuando él tuvo esa necesidad, de esa hija que se le estaba muriendo, él tuvo fe en que había solo una persona que podía hacer que su hija no muriera. Eso era lo que él pensaba, hacer que sanara a su hija y no pereciera. Entonces él fue al encuentro de Jesús y le dijo: por favor, Señor, ve porque mi hija está muerta, está enferma y va a morir. Con otras palabras, ¿no? Parafraseando, le dijo eso a Jesús. Entonces comenzó a caminar detrás de Jesús, sabiendo que Jesús podía revertir la situación por la que él estaba pasando. Y te lo leí todo, ¿sabes por qué? Porque acá lo primordial es la fe de Jairo, pero también vemos qué fe tenía Jairo, porque mientras él le pidió a Jesús que fuese, Jesús aceptó y salió para la casa de Jairo, vemos que una mujer viene a intervenir, también poniendo su fe en acción, viene y se acerca a Jesús. Y vos imaginate, vos Jairo, yo Jairo, vengo a pedirte, por favor, ve a mi casa que mi hija se está muriendo. Y mientras tanto viene una mujer, lo toca y empieza: que me toca y me ha tocado. Y vos pensarías: por favor, Jesús, mi hija se está muriendo, deja de saber quién te tocó. Pero Jesús
Él siempre está dispuesto a atender a todos aquellos que le necesitan. Y atendió a esta mujer. Y además Él no solamente sanó a esa mujer con ese paso de fe que decidió ella de tocar el borde de su manto, sino que también Jesús sabía que el flagelo que ella tenía, a ella era una mujer inmunda y debía volver a reinsertarla en la sociedad, porque esa mujer no podía vivir ni siquiera con su familia, porque hacía 12 años que tenía flujo de sangre. Entonces Jesús, vimos que Él públicamente reivindicó a esa mujer. Amén. Hija, primeramente la llamó hija. Y le dije, tu fe te ha hecho salva, quedas libre de este azote, le dice a la mujer. Pero a todo eso vemos de la persona que hoy te estaba hablando, de Jairo. Jairo fue y le pidió a Jesús que fuera a sanar a su hija, que se estaba muriendo. Pero en ese interín que él va, llega esta mujer detiene la marcha hacia su casa. Esta mujer, Jesús se detiene para restituirla socialmente a la mujer. Y él pensaría, pero por favor, mi hija está que no da más. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa que estamos con una situación apremiante y le pedimos algo a Jesús y vemos que se retrasa y vemos a veces la respuesta en otros? Nuestro problema es, tal vez para nosotros siempre es el más grande. Y hemos estado pidiendo antes y vemos que en ese trayecto que nosotros, de la espera, Jesús responde otra oración. Y a veces nos desanimamos porque decimos, no, mi oración no está siendo escuchada. Pero Jairo no decayó nunca en su fe. Él veía que ese tiempo podía haberse ocupado en ir a su casa, pero Jesús estaba haciendo sus labores. Jesús estaba sanando a todo aquel que lo necesitaba, pero eso le quitaba tiempo a una niña que estaba ya en terminal, como quien dice. Pero Jairo, a pesar de todo, no protestó, nada. Él seguía firme al lado del que sabía que le iba a dar la solución, del que sabía que era el que podía sanarla. Permaneció allí, me imagino que estaría muy nervioso, pero permaneció impasible. Y cuando estaba en ese momento, vemos lo peor, cuando llega y dice, acá, en el versículo, cuando llegan le dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Bueno, yo en esa situación pienso que ya hubiese perdido toda la fe, pero ahí Jesús escuchó lo que le habían dicho y le dijo, no temas, cree solamente. Amén. Y aún creyó, como dice Abraham, creyó esperanza contra esperanza. Creyó creyó cuando pensaba que podía sanarla. Pero también cuando supo que se había muerto y Jesús le dijo, cree solamente, su fe fue en aumento. Porque ahí confió en que si Jesús le decía, cree solamente, es porque Él iba a hacer una obra. Y la obra que iba a hacer era mayor que la que Él pedía. Porque muchas veces, como siempre te digo, nosotros pedimos algo y se retrasa la petición. Y pensamos que Jesús ya se olvidó de la petición. Pero no, Él a veces se tarda. Porque Él te quiere dar algo más. Amén, algo más grande de lo que estás pidiendo. ¿Y para qué? Para que Él sea glorificado. Porque ya Jesús había sanado a mucha gente. Pero era más importante que vieran que Él no solamente tenía poder sobre la enfermedad, sino que también la muerte tenía poder sobre la muerte. La muerte no podía con Jesús. Jesucristo es el Señor de todos. Amén, entonces, sí, Señor. Él fueron a la casa y se encontraron. Y seguí pensando en Jairo. Señor, sana a mi hija. Un montón de cosas entre medio. Y el Señor no se ocupaba de otras cosas. Tu hija ha muerto. No molestes al maestro. Y seguía. Su fe seguía. Cuando llegan a la casa, que se encuentran? Un gran alboroto. Las lloronas estaban allí, estaban las plañideras, porque se estilaba llamar en esa época, contratar gente que llorara. Y se encuentran ya las plañideras y la hija muerta.
Entonces cuando llega Jesús les dice, todavía la gente se burlaba de Jesús, porque Jesús le dice, cuando entró, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús sabía el poder que él tenía y sabía que aunque la niña estuviera muerta, él la iba a hacer volver a la vida. Amén. Pero Jairo no lo sabía y sin embargo él seguía firme, creyendo. Su fe no vaciló jamás, porque sabía frente a quién estaba, sabía que estaba frente al dador de la vida. Amén. Sabía que estaba frente al hacedor de milagros, sabía que estaba ante aquel que todo, cuando él dice una palabra, todos deben obedecer. Aún la muerte, como cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y salió de la tumba de 4 días muerto. Esta niña recién había muerto. Y la gente empezó a burlarse de Jesús, porque Jesús dijo que solamente dormía. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Dejó al padre, a la madre y a los 3 discípulos que siempre estaban con él. Y a los demás, aquellos que iban a estorbar, aquellos que iban a perturbar, aquellos que venían con burlas y que seguían con su tarea era llorar y estaban llorando y estaba para ellos una persona muerta, pero no se daban cuenta que en medio de ellos estaba el dador de la vida. Amén. No se daban cuenta que entre medio de ellos estaba aquel que puede solucionar cualquier situación, aquel que es el único que tiene el poder para revertir lo que al hombre es imposible. Y vemos, y Jairo siempre al lado de él. Jairo no dudó jamás. La gente se burlaba, no sé, la esposa no dice, pero Jairo seguía junto a Jesús, porque sabía que ahí iba a tener la respuesta. Y Jesús llega y le dice, Talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. E inmediatamente esa niña de 12 años, como dice acá, se levantó. Se levantó. Y qué hermoso es ver a nuestro Señor obrar cuando nosotros pedimos, pero qué hermoso es ver una fe inquebrantable como la de Jairo, que se fue con la hija enferma y volvió y la encontró muerta, pero él sabía que estaba la persona que iba a poder traerla de la muerte a la vida, y así como Jairo creyó, así le fue hecho. Esa niña se levantó y fue entregada a sus padres. Por eso yo ahora te digo a vos, si tenés un problema que hace mucho tiempo que ves que no tiene solución, dirígete a aquel que no hay nada ni nadie que pueda impedir que él te dé lo que tú quieres. Lo único que a veces puede hacer que ese milagro nos llegue o esa situación no se solucione es nuestra falta de fe. Y que a veces queremos ayudar, por nuestra falta de fe, buscamos otras ayuditas extras. Y esas ayuditas extras no nos van a dar la solución. Nos va a dar la solución si nos mantenemos así, como se mantuvo Jairo. Sin vacilar, sin dudar, aun cuando veía que era que estaba perdiéndose el tiempo para él. Estaba sanando, Dios había sanado a otra persona y la reinsertó a la sociedad, pero para él el tiempo corría y Jesús se detenía. Pero no tengas miedo si ves que tu situación está quieta, si te parece que Jesús está detenido, porque Jesús nunca está detenido. Jesús siempre escucha, solamente que, como te digo, Él siempre va a darnos algo mejor de lo que pedimos. ¿Y todo para qué? Para que la gente pueda glorificar y ver el poder que tiene nuestro Dios, nuestro Salvador. Te invito a que tú pases a formar parte de esta familia y que pongas y tengas esa fe inquebrantable que tuvo este hombre, este principal de la sinagoga llamado Jairo. Dios te bendiga. Amén. La verdad que impresionante, sí, la fe de Jairo. Pero qué más impresionante es poder experimentar, como se dijo al principio del programa, las cosas hermosas de ese Dios que no vemos, pero lo podemos sentir. Lo podemos sentir, lo podemos experimentar, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y claro que Jesús conoce desde y hasta la eternidad.
Y la muerte, como dicen en Hechos de los Apóstoles, ¿o dónde está muerte tu aguijón? ¿O sepulcro tu victoria? Porque Jesús, también en San Lucas capítulo 7, versículo... Sí, en San Lucas 7 está cuando Jesús hace el milagro del siervo del centurión, que lo manda a buscar el siervo del centurión, no lo vamos a leer, y Jesús va a la casa, pero antes de llegar a la casa manda a decirle al centurión de que no es necesario, que dijera la palabra nada más y su siervo sanaría, y así fue. Su siervo sanó. Qué importante es la fe, como decía la pastora. Pero yo te quiero decir de otra resurrección en San Lucas capítulo 7, versículo 11, porque Jesús era inquieto, Jesús andaba detrás de las personas, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en el nombre de Jesús. Entonces, después que sana el siervo del centurión, se va rumbo a Naín. Quedaban 40 kilómetros de donde estaba el siervo del centurión a Naín. Y Jesús va y siempre la multitud detrás de él. Pero cuando va llegando a Naín, ve que va saliendo un cortejo de muerte de Naín. Pero a Naín iba entrando un cortejo de vida, porque Jesús es vida, Jesús es vida, bendito Dios de la gloria. Y se encuentra y ve a una mujer. Acá vemos el amor, la misericordia y la compasión de Dios que te estamos hablando, de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque iba una viuda, ya había perdido a su esposo y se le había muerto el único hijo. Aleluya, bendito Dios Todopoderoso. Aleluya digo por Jesús, porque Él siempre llega a tiempo. Y cuando tuvo compasión, se compadeció de esa mujer y hizo parar el féretro. A los que llevaban el féretro, paren un poquito. Estas son palabras mías, paren un poquito. Y dice que, ¿qué le dijo Jesús a Talita Cumi? Niña, a ti te digo, levántate y anda. Y acá, ¿qué le dice cuando ve el féretro de ese joven que llevaban? Joven, a ti te digo, levántate y anda. Qué importante es para vos, aleluya, que no estás muerto, por supuesto, físicamente, pero se han muerto sueños, anhelos, se han muerto propósitos en tu vida, que hoy el Señor te diga, levántate. Yo te digo, levántate, lo dice Jesús. ¿Por qué? Porque cosas sobrenaturales vas a comenzar a experimentar, pero tenés que tener fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Ten fe en nuestro Señor y Salvador Jesús. Aleluya. Como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. De la abundancia de tu corazón abra la boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso es lo que tenés que hacer ahora. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Dile así al Señor Jesucristo. Estoy apurado porque el tiempo corre. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, yo te abro mi corazón para que tú entres en él y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. No hay Dios fuera de ti. Yo creo que tú eres el Dios de lo imposible, de los milagros, y que vas a resucitar mi vida espiritual. Amén. Dios te bendiga. Te esperamos mañana a 18:30, vale las 6:84. El Señor es mi Rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar.